Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. Shabbat Shalom. ¿Cómo están? Bueno, hoy es un día un poquito triste para mí, yo creo que para ustedes también, para mucha de esta audiencia, porque el día de ayer perdimos a una persona muy querida, muy apreciada en este ámbito, que es la salud, la nutrición. Me imagino que saben de quién hablo, de Frank Suárez. Y realmente yo muy triste porque lo admiraba mucho, apreciaba mucho lo que él hacía. Es más, hace 2 años cuando yo empecé mi jornada de investigación profunda sobre la salud, por mi necesidad al haber sido diagnosticada de la enfermedad que se considera más difícil, la que empieza con C, y él era uno de mis amigos virtuales, digamos, de los que yo aprendía, y puedo decir que me aportó muchísimo, y más que nada su personalidad siempre me hacía sentir tan bien. Me daba cuenta de que era una persona de muy buen corazón, que lo que hacía lo hacía con mucha pasión y con mucho amor hacia sus audiencias, sus clientes. Así que bueno, lo único que puedo decir es que en paz descanse, que Yeshivro Baruch, así se dice en hebreo. Entonces, bueno, estamos hoy de nuevo en Shabbat, en Galilea, Israel, y como cada semana vamos a hablar de la porción de la Torá que se lee hoy en este Shabbat y mañana, por supuesto, en Israel. Ya varios meses que venimos cada viernes por la tarde, cuando entra el sábado, venimos estudiando juntos la Torá, es decir, el Antiguo Testamento, el texto hebreo, que en Israel, de acuerdo al calendario hebreo, cada Shabbat, cada sábado, se estudia una porción de la Torá. Y las últimas porciones trataban de la salida de los hebreos de Egipto. Y en cada una de estas porciones hemos encontrado mensajes muy profundos, también relevantes a nosotros a hoy, a lo que nos pasa en nuestra vida, en el mundo entero. Y además que encontramos en muchos casos errores muy graves de traducción o simplemente omisiones o faltas de entendimiento de lo que es el concepto hebreo, en parte bastante clave. Y hoy, ¿cuál es la parashá? Estamos en el libro Éxodo, que, como ya les he enseñado, en hebreo se dice Shemot, y Shemot quiere decir nombres, o sea, el nombre del libro es nombres, porque en este libro de Shemot aparecen muchísimos nombres de Dios. También los 72 famosos nombres aparecen en este libro, por eso es que ese es el nombre del libro entero, y a mí me parece, de nuevo, una buena pregunta a hacerse: ¿por qué le cambian el nombre a un nombre que no es el real y también que omite el significado? Porque nombres son ni más ni menos que los nombres de Dios. Y hoy llegamos al capítulo 28, aunque de nuevo es muy interesante ver cómo en la Torá hebrea, por ejemplo, la parashá empieza, o sea, donde se considera el comienzo. En la Reina Valera no lo consideran el comienzo, lo consideran el último párrafo del capítulo anterior y lo cortan, que también es otra pregunta interesante. ¿Por qué hacen una cosa así? Porque ya, como les conté muchas veces, el nombre de la parashá, cada nombre de la parashá también tiene mucho significado, mucha profundidad, y nos dice mucho de lo que tenemos que entender en ese caso. ¿Y cómo se llama la parashá? Se llama Tetzavé. En la Reina Valera o en la, no sé si en alguna otra traducción, ni siquiera aparece el nombre de la parashá. ¿Y qué quiere decir Tetzavé? Tetzavé es el imperativo de Letzavot, que quiere decir mandar, ordenar. Es como dar una orden. O sea que podemos hablar de varias palabras, como ya sabemos en hebreo. Ahora mismo les voy a dar la primera clase de hebreo que tenemos para hoy.
como ya les he enseñado varias veces, en hebreo, en las palabras siempre hay una raíz que cuando uno la identifica, uno después puede encontrar todas las demás palabras que están conectadas, o uno encuentra un sustantivo y identifica la raíz y ahí puede entender lo que quiere decir. O sea, es algo muy importante siempre buscar la raíz y las conexiones entre palabras. Y aquí hay algo muy interesante, porque ¿cómo empieza esta parashá? Empieza, por lo menos, primero se los leo en español, y dice: y tú mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas molido para la luminaria, para hacer arder continuamente las lámparas. Estamos hablando aquí del tabernáculo, tal como hablamos durante toda esa época que estaban caminando por el desierto hacia la tierra prometida. En un momento Dios da las instrucciones para crear, edificar un tabernáculo, pero portátil, móvil, porque como ellos tenían que ir caminando todavía muchos kilómetros, no era un edificio fijo, sino que era un tabernáculo que se podía llevar de lugar a lugar. Y estos libros, de estos capítulos del Éxodo, es increíble la cantidad de información que da la Torá sobre cómo construirlo, de qué, con qué materiales, de qué forma. Da unas instrucciones súper detalladas. Y también en este capítulo específico se habla de la vestidura de los sacerdotes, que por ejemplo el hermano de Moisés, de Moshe, Aarón, era uno de ellos. Y aquí también hay una descripción interesantísima, yo les recomiendo leerlo, sobre cómo tenía que ser la vestidura, y vamos a hablar de por qué. Y también, por ejemplo, de las piedras del Hoshen. No sé si ustedes conocen, hay como un amuleto que se cuelga en el pecho, que tiene piedras preciosas, que se llama Hoshen. Ahora, todo esto, aquí no hay nada casual. Es decir, lo que ocurre con el tabernáculo es que era una especie de espacio donde estaba el Espíritu de Dios, había una conexión a la energía divina y era algo potentísimo. Entonces casi nadie podía entrar, solamente los sacerdotes podían entrar, y tenía que ser gente que vestía ciertas vestiduras, que aquí está la descripción, porque primero empecemos por la vestidura y luego por el alma de la persona. Tenía que ser gente de alma muy pura y de un nivel espiritual altísimo, porque decían que si no, podían morir al entrar. Pero antes que nada, vamos a empezar por algo muy interesante, que es este capítulo. ¿Qué es lo que ocurre en este capítulo? De todos los libros donde está Moisés, aquí en Shemot, en Éxodo, que aparece todo el tiempo Moisés, en cada libro, en cada capítulo, aparece el nombre de Moisés. Siempre dice: Dios dijo a Moisés, ve y diles, enséñales. O sea, aparece el nombre de Moisés. Esta parashá, Tetzaveh, es la única en la que no aparece el nombre de Moisés. O sea, ya ven cómo empieza. Y tú mandarás a los hijos de Israel, pero no aparece el nombre. ¿Y por qué ocurre eso? Lo que explican los rabinos y los sabios es que recuerdan en la parashá con el becerro de oro, que lo que había pasado es que Moisés subió al monte de Sinai, se encontró con Dios y Dios le dio las tablas de la ley. Y como tardó unas horitas más de lo que estaba planeado en bajar del monte, ahí el pueblo hebreo empezó a desesperarse y a pensar que que ya no volvería Moisés, o no sé lo que pensaron, pero se pusieron a hacer, con todas las joyas, con todos los metales preciosos que tenían, empezaron a hacer un becerro y lo empezaron a adorar. Y eso es uno de los pecados más grandes, uno de los 10 mandamientos, es lo ta'aseleja pesel, quiere decir no te harás una estatua y no la adorarás. Entonces imagínense que baja Moisés y se encuentra con eso, y es donde él rompe las tablas de la ley, del enojo. ¿Y qué pasa en ese momento? Dios le dice a Moisés que va a eliminar a ese pueblo y le va a dar otro.
Le dice, vamos a buscarte otro. Y Moisés le discute a Dios, le dice, no lo hagas. Imagínense qué posición, a dónde llegó Moisés, a qué altura llega Moisés, que tiene la capacidad, la posibilidad de decirle no a Dios, de que Dios decide algo y él le pide que no, o sea, discute. ¿Y qué es lo que pasa? En ese libro hay una frase muy interesante que dice Moisés, se los voy a leer primero en hebreo. Él dice, Ve'ata im tisa chataim ve'im ein machenina misfareja asher katafta. ¿Qué quiere decir eso? Dice Moisés a Dios, luego de que le pide a Dios que no elimine a ese pueblo, que les dé otra oportunidad, le dice, y ahora, si les perdonas el pecado o no, borra mi nombre de los libros que habrás escrito. Es decir, Moisés, lo que explican los rabinos es que era un gran líder, era una persona muy humilde, de muchos valores. No por casualidad, él llegó a ser el hombre que estuvo cara a cara con Dios. Y él se tomó la responsabilidad, porque él era el maestro, él era el líder de todo su pueblo. Él llevó un pueblo de esclavos y los tuvo que transformar en un pueblo elevado, espiritual, el pueblo elegido. Pero tuvo que trabajar muy duro para ello. Y lo que ocurre es que él ve en lo que pasó con su pueblo, de haber hecho ese becerro y adorar una estatua, él se sintió que el fracaso era de él como maestro, como líder, es decir, se lo tomó personalmente, o sea, él se llevó la responsabilidad. Miren qué liderazgo, ¿no? Que donde hoy tenemos ese tipo de líder, que si ve que su pueblo hace algo mal, toma la responsabilidad, el líder, no culpa a su pueblo. Miren qué maravilla, ¿no? Y lo que dice, él le dice a Dios, por más que decidas perdonarlos o no, yo quiero que no escribas mi nombre en los libros que tú escribas. Miren lo que es. Entonces, inmediatamente después aparece este libro donde no aparece el nombre de Moisés. Y lo que explican los grandes sabios y rabinos es que es por eso. Pero luego aparecerá de nuevo. Como ya sabemos, Dios es amor y es compasión, entonces sabe perdonar, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar ahora del nombre de la parashá Tetzaveh, ¿de dónde viene? La raíz de Tetzaveh es Tzadik Vav, Tzav. Tzav quiere decir orden, mandamiento, o sea, ¿cómo se dice? El verbo es letzavot, es decir, es el verbo de ordenar, mandar. Conocen ustedes la palabra mitzvah, ¿no es cierto? Que el pueblo hebreo, judío, siempre tiene durante el día muchos mandamientos, muchas leyes que tiene que cumplir, se le llama mitzvah a cada una de ellas. Por ejemplo, cuando los jóvenes en Israel tienen el bar mitzvah, muchos habrán oído de esa fiesta hebrea, es cuando tiene que empezar a hacerlas ya. El nombre de esa fiesta, de esa ceremonia, quiere decir que ya creció ese joven, entonces ya tiene que empezar a cumplir la ley. De ahí viene. Y lo que explican los rabinos es, primero que cuando uno escucha tetzaveh como imperativo, como dice en español, dice, y tú mandarás, es algo un poco que intimida, pero lo que explican es que de la misma raíz, tenemos la palabra tzavta, que quiere decir juntos. Por ejemplo, equipo se dice tzevet, y en hebreo, la vav, o sea, tenemos mitzvah, tenemos tzevet, tenemos tzav, todo viene de lo mismo. Entonces, cuando en hebreo dice tetzaveh, la intención es congrégalos, júntalos. Es decir, que cada mandamiento, supuestamente mandamiento, más que una orden que tiene que intimidar, es como
una idea para juntar al pueblo. Y ahí es donde empieza a explicar Dios cómo tiene que vestirse el sacerdote, el gran sacerdote, además de cómo hacer las lámparas que estarán dentro del tabernáculo, el incienso, todas esas son cosas súper interesantes porque está todo explicado aquí y son todos objetos místicos, ¿no? Con poderes. ¿Y qué explica la Kabbalah? Y esto es interesantísimo. Lo que explica la Kabbalah es que el sacerdote, tal como dije antes, tenía que tener un estado emocional, un estado espiritual y además tener estas vestiduras que lo protegían de la gran cantidad de energía que había dentro del tabernáculo para poder entrar y salir con vida, así nomás. Se cuenta de uno de los sacerdotes que 80 años vivió y fue sacerdote, es decir, que él pudo entrar y salir muchísimas veces. ¿Y qué se dice que hacían los sacerdotes, que hacía este sacerdote al entrar en el tabernáculo? Lo que hacía este sacerdote era pacificar a todas las almas de la gente en el mundo, a nivel de hacerlos sentir satisfechos. Es decir, lo que hacía ese gran sacerdote dentro del tabernáculo con la energía de Dios era dar una sensación, generar un estado de satisfacción en todas las almas del mundo. Y en esa época no había guerras, o sea que lo que hacía era evitar las guerras. Y ahí viene el mensaje tan profundo, tan fuerte que hay aquí, porque yo pienso en nosotros hoy, en lo que nos pasa en el mundo, y que todos hablamos de todo tipo de temas sobre cierta gente que nosotros pensamos, vemos, nos damos cuenta que tienen mucho poder, que dirigen todo, que cada vez quieren tener más y hacen cosas que al parecer no son tan buenas para el mundo y para la gente más que nada. Y ahí es donde yo muchas veces veo que nosotros, me incluyo a mí misma, les tenemos una especie de admiración a esa gente, como que si ellos fueran gente de mucho éxito, mucho dinero, que todo lo que hacen logran, y los miramos desde abajo, como si ellos fueran algo todopoderoso. ¿No es cierto que tengo un poquito de razón en eso? Y ahí vemos de esto que entendemos de lo que pasaba en el tabernáculo y lo que pasa en el mundo cuando las almas están satisfechas, que hay paz, que hay bienestar. Lo que yo entiendo de esto es que si hay alguien que por más que tenga todo el poder del mundo y lidere todo, pero sigue haciendo mal o quizás quiere tener más porque no le alcanza lo que tiene, eso quiere decir que no está satisfecha esa alma, esa persona. Es decir, que tiene un gran malestar. Entonces yo digo, ¿por qué tenemos que nosotros pensar que ellos son más, o son más fuertes, o más poderosos? Yo creo que es todo lo contrario. Digo, desde mi humilde perspectiva, yo creo que hay que empezar a sacar aire de ese globo tan grande que hemos hecho, de ese tipo de gente que nosotros pensamos que son ya casi semidioses, que todo lo pueden y que nosotros tenemos que bajar la cabeza y aceptar cualquier cosa, porque no es así. Yo creo que cualquier persona en este mundo, por más que sea humilde, pobre, analfabeta, si tiene un corazón satisfecho y lleno de amor, es más que toda esa gente. Entonces, empecemos a darnos cuenta de la realidad, de la verdad, y dejemos de dar tanto poder en nuestra mente, en nuestra emoción, a esa gente, porque al darles nosotros ese poder, ellos lo tienen, porque nosotros creamos la realidad con nuestra mente y nuestra emoción. Entonces, yo creo que a todo nivel tenemos que empezar
a sentir un poco más de misericordia y compasión hacia esa gente, por entender no sé ni qué palabra utilizar, pero lo miserables que son sus almas. Y lo digo no de la forma despectiva de miserable, lo digo de la forma de una especie de pobreza muy grande, de realmente sentirse no satisfechos con nada en absoluto, y por esa insatisfacción generar tanto sufrimiento y tanto malestar en el resto de la gente. Entonces, eso es todo lo que yo les quería comentar, porque eso es lo que me surgió de esta parashá tan interesante. Les recomiendo leer porque hay muchos detalles muy interesantes ahí de cómo, qué telas, qué piedras preciosas, qué aceites, qué es lo que se utilizaba para todos los artefactos del tabernáculo. Entonces, mi querida comunidad, los dejo por este fin de semana con mi brajá, mi bendición de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es abundancia de cosas buenas. Y una más voy a agregar, que es nahat barruach, que quiere decir tranquilidad, satisfacción en el espíritu. Shabbat Shalom.